Shalom, amados. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel que están entre las naciones. Vamos a hacer esta vez un corto resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana. El nombre de la sección de la Torá conocida como Parashá es Tetzaveh, que significa mandarás, que lo encontramos en el libro de Shemot, libro de Éxodo, capítulo 27, verso 20 en adelante. La palabra de nuestro Padre Celestial dice de la siguiente manera: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el Mizcán de reunión afuera del velo que está delante del testimonio las pondrás en orden, Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Adonai desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por vuestras generaciones. Aquí vemos la orden que da nuestro Padre Celestial a los Bené Israel que traigan aceite de oliva puro. Pero básicamente lo que vemos aquí, lo que nos dice, y mandarás a los hijos de Israel. O sea, nuestro Padre Celestial está dando la orden para Moshe, para Aarón y para sus hijos, que ordenen a los hijos de Israel que traigan el aceite machacado de oliva puro para el alumbrado dentro del Mizcán. El aceite servía para alimentar la memorat. Entonces vemos aquí esta orden que da nuestro Padre Celestial. ¿Por qué la orden no le da a los Cohen? ¿O por qué esta orden no le da a Aarón directamente? Y esta orden recae en el pueblo. Porque, amados, tiene que haber un equipo de trabajo en toda comunidad, en el Mizcán, en el templo, primero y segundo templo era así. Los Cohen no podían hacer absolutamente todo. Esta orden de quien tenía que llevar el aceite era para el pueblo. Y a su vez, la obligación de los Cohen era encender la memorat para que alumbre, y el aceite servía para esa labor. Muchas veces se piensa que una sola persona lo puede hacer todo, y es un poco difícil, porque en las comunidades hay muchas responsabilidades, y quienes son los miembros de la comunidad tienen que hacer conciencia en que no basta con asistir a las reuniones que se convocan, sino que también poner su granito de arena y colaborar o contribuir en lo que se necesita dentro de la comunidad. En la parashá anterior, o el sábado anterior, nosotros vimos el nombre de la parashá era Terumá, que el pueblo traiga una ofrenda elevada, una ofrenda alzada para el servicio del Mizcán. De una u otra manera, nuestro Padre Celestial nos está enseñando esta vez en que es necesario que dentro de las comunidades o dentro de las sinagogas haya un equipo de trabajo, y que todo ese equipo de trabajo seamos ejad, seamos uno. No que se dé una orden de parte de quienes están al frente de la comunidad y el resto no obedece. No que se diga, vamos a hacer tal labor en la comunidad, y por ahí existen divisiones. Y por lo general, ¿quién es el que se opone? La palabra hebrea para opositor es Satán. Son los Satán, son los adversarios que muchas veces dentro de las comunidades también están. Para impedir el progreso de las comunidades generan divisiones muchas veces, y dentro del pueblo de nuestro Padre Celestial eso no puede existir. Eso no puede darse. Dentro de una comunidad todos tenemos que ser ejad, ser unos solos y caminar en una sola dirección. ¿Y cuál es esa dirección que nos ha dado nuestro Padre Celestial? La responsabilidad de ser luz en las naciones para traer a las ovejas perdidas de la casa de Israel al redil de nuestro Padre Celestial, para que seamos todos uno en Él. Ahora, en la Torá
se compara a la nación de Israel como una planta de olivo. Y vamos a ver lo que significa el olivo para nosotros. Veamos el libro de Jeremías en el capítulo 11. El libro de Jeremías. En el capítulo 11, verso 16, la palabra de nuestro Padre Celestial dice de la siguiente manera: olivo verde, hermoso es su fruto, y en su parecer llamó a Adonai tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él, y quebraron sus ramas, porque Adonai de los ejércitos te plantó, ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá. Entonces, se compara la nación de Israel al pueblo de nuestro Padre Celestial como una planta de olivo. Y las características del olivo, amados, es de que el olivo es eterno. Vemos en el Jardín de los Olivos en Israel, en Jerusalén, plantas de olivo que ya tienen más de 1000, 2000 años y aún siguen en pie. ¿Y cómo podemos nosotros comprender eso, que una planta de olivo crezca verde en un desierto? En un desierto, y que se mantengan en pie todavía desde el tiempo de Yeshua hasta nuestra época. Y están ahí para seguir viviendo más años. Muchos dicen de que la planta de olivo primeramente mete sus raíces lo más profundo de la tierra y trata de buscar las vertientes de agua que están subterráneas para de ahí ellas alimentarse. Y como tal, como las raíces de esta planta van a lo profundo de la tierra, es muy difícil que un viento fuerte o es muy difícil que alguna tempestad que haya las pueda mover. ¿Qué podemos nosotros aprender de esto, amados? Que nosotros tenemos que tener raíces fuertes para no dejarnos mover. ¿Y de dónde nosotros vamos a alimentarnos? ¿Dónde están esas aguas que vamos a alimentar nuestra Neshamat para elevarnos espiritualmente? Es en la Torá, porque la Torá también se la relaciona con agua viva. Así como el olivo busca las vertientes naturales que están debajo de la tierra para poderse nutrir y alimentar, independientemente que afuera llueva o no llueva, la rieguen o no la rieguen, tiene su sustento natural, que son las vertientes naturales. Y nuestro sustento natural, amados, tiene que ser la palabra de nuestro Padre Celestial. A través de la palabra, de la Torá, la Tanakh de nuestro Padre Celestial, nosotros vamos a alimentar nuestra alma. Vamos a alimentarnos de adentro para salir hacia afuera y poder alumbrar. Porque el aceite que la nación de Israel tenía que llevar a los Cohen y dárselo específicamente a Moshe, servía para alumbrar. Servía para alumbrar. Y la nación de Israel ha sido llamada a alumbrar al resto de naciones. Si bien es cierto, hemos sido dispersados a través de las naciones, pero donde quiera que estemos, si hay un Bené Israel disperso en las naciones, nuestra labor es alumbrar. ¿Y cómo nosotros vamos a alumbrar? A través de enseñar Torah, a través de dar a conocer la palabra de nuestro Padre Celestial, a través de nuestras acciones. Entonces vemos que el aceite de oliva servía para alumbrar. ¿Y cómo se extraía ese aceite? Porque la planta da un fruto y ese fruto tiene que ser triturado. Ese fruto tiene que ser machacado, tiene que ser prensado. Y ese primer aceite que salía era puro, extra virgen, servía para alumbrar la menorá. Pero los otros aceites ya servían para los usos cotidianos que tenían ahí el pueblo. De la misma manera, amados, para nosotros poder alumbrar, en nuestra vida se presentan situaciones
se presentan adversidades, se presentan problemas. En la diáspora en que estamos, es muy difícil muchas veces, pero no imposible, guardar los mandamientos de nuestro Padre Celestial, guardar el Shabbat, guardar las fiestas. Muchas veces somos criticados, somos perseguidos por lo que hacemos, pero en toda esa situación por la cual atravesamos, el pueblo de Israel, los de Israel dispersos entre las naciones, tienen una labor de parte de Hashem, que es alumbrar. Ese es el propósito por el cual nuestro Padre Celestial nos trajo aquí a esta tierra, amados. No nos trajo a cumplir ningún otro propósito, sino que servirle a Él. Y como el pueblo de Israel le servía a nuestro Padre Celestial a través de la obediencia a los mandamientos de Él. Esa es la forma como nosotros tenemos para poderle servir a nuestro Padre Celestial. No hay otra manera. Entonces vemos que la oliva tiene que ser machacada. El fruto de la oliva tiene que ser machacado para poderle extraer el aceite, y ese aceite servía para alumbrar la menorá, y era el primer aceite, y el aceite tenía que ser puro. Es decir, amados, si nosotros queremos alumbrar, tenemos que acercarnos en pureza de corazón a Hashem para poder alumbrar, para poder obedecer los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Y otra característica, amados, que tiene el aceite de oliva, el extra virgen, el puro, es que no se mezcla con ningún otro líquido. Esa es otra de las características que tiene el aceite de oliva, el extra virgen. Cuando lo tratas de mezclar, el aceite de oliva siempre va a subir a la superficie y los otros líquidos van a estar abajo. ¿Qué quiere decir esto para nosotros, amados? Que nosotros no nos podemos mezclar con este mundo. Nosotros hemos sido apartados por nuestro Padre Celestial para poderle servir y servir de luz para las naciones a través de la palabra. Si bien es cierto, nos tratan de asimilar, si bien es cierto, nos tratan de contaminar en esta dispersión en que estamos, pero nosotros no podemos contaminarnos, no podemos mezclarnos con este mundo. Siempre tenemos que estar apartados para la obra de nuestro Padre Celestial. Por eso el pueblo de Israel en la dispersión, en la diáspora, se ha mantenido a lo largo de la historia viviendo en comunidad, apartándose del resto. Y de esa manera han podido preservar la Torá, la palabra de nuestro Padre Celestial. Si bien es cierto, Edom ha querido aplastar siempre al pueblo de nuestro Padre Celestial, pero como la planta de oliva es eterna, el pueblo de Hashem es eterno, amados. Ni por más que Edom, ni por más que el adversario ha querido destruir al pueblo de nuestro Padre Celestial, no lo va a poder hacer. Al final Hashem, nuestro Padre Celestial, va a ser quien reine en toda esta tierra, y en esta tierra se va a nombrar el nombre de Hashem, Yud, Hei, Bat, Hei. Ese es el nombre que le dio nuestro Padre Celestial en la zarza ardiente a Moshe. Este es mi nombre y con el cual se me conocerá en toda la tierra. Si bien es cierto, vemos afuera un sinnúmero de sistemas religiosos que llaman a nuestro Padre Celestial de distintas formas, de una manera falsa y errada. Pero aquí en la Torá, nuestro Padre Celestial a su pueblo le da un sistema de adoración mediante el cual nosotros nos debemos acercar a Él. El sistema de adoración que nuestro Padre Celestial lo dio para su pueblo está aquí en la Torá, está aquí en la Tanakh. Y hay un pasaje en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, vamos a revisar el libro de Mateo. En el capítulo Matillahu, capítulo 25, Mateo 25, del 1 al 13, 25, del 1 al 13,
dice una parábola que está contando aquí Yeshua, y la importancia de tener el aceite. Dice: entonces el reino de los cielos, el reino de los Amayín, será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon hasta que se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Adón, Adón, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto digo que no las conozco. Amados, ¿con qué se relaciona también el aceite? El aceite se relaciona con el Ruach HaKodesh. El Ruach de nuestro Padre Celestial representa el aceite. Aquí está hablando esta parábola de las 10 tribus dispersas entre las naciones, estas vírgenes. A 5 de ellas les faltó aceite y las otras 5 prudentes sí tuvieron aceite. ¿Y cómo nosotros vamos a tener ese aceite que es el Ruach HaKodesh para nosotros? A través de la obediencia a los mandamientos, a través de la búsqueda, amados. Entonces el aceite también se relaciona con el Ruach HaKodesh, amados, que nosotros debemos anhelar ser llenos del Ruach de nuestro Padre Celestial para que nos lleve a toda verdad y justicia, para que nos muestre su dabar, su palabra, para que nos enseñe su palabra. Y una vez que nosotros seamos llenos del Ruach HaKodesh, somos sellados por nuestro Padre Celestial y muy difícilmente nos vamos a apartar de este camino. A lo largo del tiempo que tenemos en esta comunidad, amados, nos ha tocado ver un sinnúmero de personas pasar por acá, pero muy pocos son los que perseveran hasta el fin. Muy pocos son los que obedecen los mandamientos de nuestro Padre Celestial, porque piensan que este caminar es sencillo, piensan que este caminar es color de rosa, que no va a haber situaciones, que no va a haber problemas, que no va a haber inconvenientes en la familia, en los trabajos, etcétera. Y cuando vienen las situaciones, cuando vienen los problemas, y yo pregunto: ¿y qué pasó con el hermano? No está, se fue. ¿Y por qué se fue? Porque dice que lo miraron mal. ¿Y por qué se fue? Porque dice que dijeron esto y esto y otro. Y son cuestiones, amados, que uno más bien le causa risa. El no estar fomentados en la roca, el no tener raíces profundas para alimentarse de la Torah y no ser movidos tan fácilmente en este caminar y perseverar hasta el fin. Porque vemos que estas vírgenes prudentes estuvieron preparadas con el aceite, y cuando vino el esposo, cuando vino el llamado, cuando se toque la final trompeta, como dice la palabra, o el final shofar, están nosotros ahí presentes y listos. Llenan nuestras lámparas con aceite puro, con el aceite de oliva, el extra virgen, que representa el Ruach HaKodesh para nosotros, el Ruach HaKodesh. Vamos a ver lo que dice el libro de Salmos, amados, en el capítulo 52. El libro de Salmos 52. Dice aquí el salmista, estamos hablando del rey David, él dice aquí, 52 verso 8,
Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Elohim. En la misericordia de Elohim confío eternamente y para siempre. Y nosotros, amados, deberíamos repetir lo mismo. Decir, estoy yo como el olivo verde en la casa de Elohim, para no ser movidos tan fácilmente, porque otra característica del olivo es que tiene el color verde, amados. El olivo tiene el color verde. ¿Y cómo comprender ese color que tiene el olivo? Si es plantado en el desierto, donde todo es árido, donde lluvia no tienen por lo general, pero se mantiene verde. Y el verde para el olivo es señal de vida. Y nosotros tenemos que estar vivos, bien plantados, amados, en la casa de nuestro Padre Celestial, nutriéndonos de su Torah, de su palabra, donde quiera que estemos, en obediencia a los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Vamos a ir avanzando en esta primera liyá de la sección de la Torah. Vamos a entrar al capítulo 28 y dice, en el capítulo 28, verso 1, harás llegar delante de ti Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis Cohen, Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y les harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Entonces vemos aquí que nuestro Padre Celestial, amados, está escogiendo a Aarón y a sus hijos para que le sirvan como Cohen, para que le sirvan como sacerdotes. Y vemos que aquí, ¿quién es el que los llama a ellos o quién es el que los escoge? Nuestro Padre Celestial. No porque Aarón era hermano de Moshe, es que fue escogido. No. Nuestro Padre Celestial es quien escoge. Nuestro Padre Celestial es quien llama. Nuestro Padre Celestial es quien prepara. Y nuestro Padre Celestial, una vez que te prepara, te envía. Porque de nada serviría estar aprendiendo, si nosotros eso que hemos aprendido no vamos y alumbramos más vidas a través de esta verdad, a través de todas estas enseñanzas que nos da nuestro Padre Celestial. Entonces vemos principalmente que aquí Aarón y sus hijos es escogido. ¿Y por qué son ellos escogidos, amados? ¿Acaso anteriormente al llamado de Aarón y sus hijos no había otro sistema sacerdotal? Y la pregunta sería, en la Torah, ¿cuántos sistemas sacerdotales nosotros encontramos? Y nosotros vamos a ver que el sistema sacerdotal de Aarón es uno nada más. ¿Y por qué nuestro Padre Celestial a los anteriores sacerdotes los desechó? Debemos entender que la Torah, amados, no es escrita en orden cronológico, ¿sí? La Torah no está escrita de esa manera. Nosotros más adelante, en las otras secciones de la Torah, en las otras parashá, vamos a ver que la nación de Israel desobedece a nuestro Padre Celestial, y cuando tardó Moshe de descender del monte donde lo había llevado nuestro Padre Celestial, el pueblo se desenfrenó y habían hecho un becerro de oro. ¿Y quiénes fueron los que adoraron a ese becerro de oro? Fueron principalmente los primogénitos, amados. Inicialmente nuestro Padre Celestial había escogido a los primogénitos para que le sirvan como Cohen, para que oficien delante de él. Nuestro Padre Celestial los había escogido a ellos. Inicialmente nuestro Padre Celestial no había escogido a Aarón y no había escogido tampoco a sus hijos. Por la desobediencia con el becerro de oro, es que nuestro Padre Celestial desecha a los primogénitos y llama a Aarón y a sus hijos en reemplazo de ellos para que les sirvan en el sacerdocio, ¿sí? Y nosotros vemos, vamos a ir aquí a Éxodo, en el capítulo 19.
donde nuestro Padre Celestial tiene un plan, amados, y ese plan le da a conocer a la nación de Israel. Y nuestro Padre Celestial les dice a ellos, ahora pues, en el Shemot, Éxodo 19, verso número 5 y 6, voy a leer, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es decir, que el plan de nuestro Padre Celestial, amados, es tener un pueblo que sean sacerdotes delante de Él. Un pueblo que les sirva como Cohen, como sacerdotes y que oficien delante de Él. Nuestro Padre Celestial los había escogido inicialmente a los primogénitos, pero como pasó lo del becerro de oro, ¿verdad? Entonces nuestro Padre Celestial lo que hace es desechar a los primogénitos. Y dice aquí en Shemot Éxodo, capítulo 13, verso 1, Éxodo 13:1 dice, y Adonai habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Aquí está el mandamiento, amados, que antes que nuestro Padre Celestial escoja a Aarón y a sus hijos, había escogido a los primogénitos, para que les sirvan como Cohen delante de él y oficien. Pero ¿qué pasó? Los primogénitos desobedecieron las órdenes que nuestro Padre Celestial había dado. Y es por eso, porque los primogénitos participaron con el becerro de oro, es que nuestro Padre Celestial los desecha a ellos, ¿sí? Y escoge a Aarón y a sus hijos para que les sirvan como Cohen. Por otro lado, ¿qué era lo que tenía que hacer un Cohen, amados? Esto se ha malinterpretado, el servicio de un Cohen, el servicio de un sacerdote. El Cohen está para servir al pueblo. El Cohen, como sucede en la actualidad, no está para que se sirva del pueblo. La labor del Cohen es ser luz para el pueblo, a través de enseñar Torah y para servir a su pueblo, para servir al prójimo. Pero nosotros vemos en las distorsiones que existen allá afuera, amados, que muchos se hacen llamar Cohen, o muchos se hacen llamar líderes religiosos de distinto nombre, no quiero nombrar a ninguno de ellos, pero es para servirse del pueblo, es para enriquecerse del pueblo, cuando la labor del Cohen es hacer descender las bendiciones de los Shamaín e impartirlas al pueblo. Esa es la labor del Cohen. Pero en la actualidad nosotros vemos líderes religiosos de distinto nombre, donde ellos no hacen esa labor. Lo que ellos hacen es pedirle al pueblo que les dé para ellos enriquecerse, y cuando el pueblo les viene a pedir una ayuda a ellos, ellos dicen voy a orar para que Hashem te ayude, pero no los ayudan. Y tienen posibilidades, pero ellos, ¿por qué hacen eso? Han revertido el orden celestial de nuestro Padre Celestial a su favor. La labor del Cohen, la labor del líder, la labor del pastor, etcétera, como se llame, es para servir al pueblo y no para que se sirvan del pueblo. Aquí la labor del Cohen, amado, era servir al pueblo a través de enseñarle Torah, enseñarle la verdad y no mentiras. Muchos líderes afuera, en los otros campamentos que hay, lo que enseñan al pueblo son mentiras, para tenerlos cautivos ahí y poderlos estar, que les den. Y hay muchos líderes que tienen riquezas en abundancia, por eso que ellos hacen. Pero acá nosotros, en el sistema que nuestro Padre Celestial estableció, el Cohen era bendecido por nuestro Padre Celestial.
por la obediencia de él a los mandamientos y por el servicio que daba el Cohen. No dependía enteramente del pueblo, si bien el pueblo tenía la obligación de cumplir los mandamientos como este, de llevar el aceite. Imagínense la cantidad de aceite que llevaba el pueblo, y ese aceite, la orden era que le daban a Moshe, ¿sí? Imagínense la cantidad de aceite que tenía Moshe. Pero parte de ese aceite servía para las labores de la tribu de Leví, porque ellos no tenían parte en la tierra y no trabajaban, ¿verdad? A través de, no es que Moshe se cogía todo ese aceite, Moshe administraba de la manera correcta como nuestro Padre Celestial lo enseñó aquí en la Torá, todo lo que ellos recibían, y era para beneficio de toda la nación de Israel y no en beneficio de una sola persona. Entonces vemos que la labor del Cohen, del líder religioso, llámese como se llame, está para servir a su pueblo y no para ser servido por el pueblo. Es otra característica que nosotros vemos aquí del Cohen. El Cohen estaba para ministrar dentro del Mishkan, el Cohen Gadol, y el resto de los Cohen para ayudarle en el servicio. Si bien es cierto, no todos los levitas eran Cohen, ¿verdad? Pero de la tribu de Leví, nuestro Padre Celestial cogió una familia, la familia de Aarón y su descendencia, para que le sirvan como Cohen y como sacerdotes dentro del Mishkan. Ahora bien, ¿qué pasó con el pasar de los años? Cuando había ya el primer templo, cuando había el segundo templo, y en los días de Yeshua, ¿qué pasaba, amados? Cuando la Torá nos dice que debe haber un solo Cohen Gadol o sumo sacerdote, y el resto de Cohen estaban para apoyar en la labor que ellos desarrollaban. En el tiempo ya final del segundo templo, antes de ser destruido el segundo templo, ¿qué pasaba? Habían dos Cohen. Cuando la Torá nos dice que debe haber uno, y se peleaban, ya no eran los descendientes de Aarón los que estaban oficiando ahí como Cohen, sino que ese cargo ya era comprado a Roma, y el que tenía más dinero era el que lo ponían como Cohen. Entonces se desvirtuó, ¿verdad? Este llamado que nuestro Padre Celestial había hecho a Aarón y a sus hijos y a su descendencia, y iba a ser de una manera perpetua si ellos no desobedecían y no se desvirtuaba el servicio del llamado. Entonces nuestro Padre Celestial tiene que hacer una ruptura ahí, implementar como era el sacerdocio inicialmente. Es decir, que nuestro Padre Celestial en su mente, Él tiene de tener una nación de Cohen, como lo vimos en el libro de Shemot Éxodo, en el capítulo 19, verso 6, donde dice: ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente kadosh, gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los Bene Israel. Entonces, en vista de esto, nuestro Padre Celestial hace una ruptura y dice: voy a volver al principio nuevamente. Voy a volver al servicio sacerdotal como era en el comienzo. Y nosotros vemos que cuando oficiaban los varones primogénitos, había el servicio sacerdotal de Melquisedec. El orden sacerdotal de Melquisedec, amados, ya existía, no es que se establece con Yeshua, ya existía desde el comienzo, y eran los descendientes de Shem quienes oficiaban con esta orden sacerdotal. En el orden sacerdotal de Melquisedec tienes que ser rey y tienes que ser sacerdote. Es decir, que las dos funciones las cumplía una sola persona. Y nosotros vemos esto en el libro de Bereshit. Vamos un momento a ver el libro de Bereshit. Vamos a revisar Génesis. El libro de Bereshit, Génesis. En el Bereshit, Génesis 14, en el verso 18, nosotros vemos este pasaje
donde dice, Bereshit Génesis 14 y 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y Cohen del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Elohim Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces vemos que el orden sacerdotal de Melquisedec ya existía antiguamente, antes del orden sacerdotal arónico, ¿sí? Y es mediante ese orden sacerdotal donde el primogénito de cada familia oficiaba como Cohen, y había un Cohen general o Melquisedec que era rey y Cohen a su vez, y en sus hogares cada jefe de familia era un Cohen de ese hogar, y los hijos de ese jefe de familia también oficiaban como Cohen dentro de ese hogar. Es decir, que todos los primogénitos le servían a nuestro Padre Celestial como Cohen, y nosotros lo vemos con Abraham, que después de Abraham viene Isaac y le sirve a nuestro Padre Celestial con ofrendas y sacrificios como Cohen, y luego de Isaac, Jacob, y luego de Jacob todos los hijos de él, ¿verdad? Y de esa manera era. Pero se dio la ruptura, amados. Y en la actualidad nosotros estamos oficiando bajo el orden sacerdotal de Melquisedec, porque nuestro Padre Celestial mismo lo estableció de esa manera. Nosotros vamos a ver lo que nos dice el libro de Salmos. Vamos a ver el libro de Salmos. En el capítulo Salmos, el capítulo 110, verso 4, dice, y juró Adonai, y no se arrepentirá, tú eres Cohen para siempre según el orden de Melquisedec. Es decir, amados, nuestro Padre Celestial llama a Yeshua y lo establece como Cohen Gadol, según el orden sacerdotal de Melquisedec. Si nosotros vamos al libro de Hebreos, vamos a ver el libro de Hebreos. Vamos a ver el libro de Hebreos. El libro de Hebreos en el capítulo 7. Voy a leer desde el verso 11. Dice Hebreos capítulo 7, verso 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él el pueblo recibió la Torá, ¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote según la orden de Melquisedec y que no fuese llamado según la orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de la ley. Aquí, mucho ojo con esto, amados. Muchos, como no conocen bien de la Torá y piensan que aquí cuando dice cambio de la ley, ellos dicen, no, la Torá ya fue abolida, la Torá ya fue desechada y ya no hay que respetarla y no hay que estudiar la Torá. Y eso es falso, porque aquí en este pasaje se está refiriendo a la ley del sacerdocio, amados, porque de eso es que está hablando el texto. No me está hablando de que hay que cambiar o desechar la Torá. Este pasaje del libro de Hebreos, capítulo 7,
verso 11 y 12 me está hablando de que hay un cambio en el sacerdocio. Nuestro Padre Celestial desecha ya a Aarón y sus hijos para que no les sirvan como Cohen por las transgresiones que ellos mismos cometieron, y hace un cambio en el sacerdocio y dice: cambiada la ley. ¿Pero cuál ley? La ley del sacerdocio, amados, fue la que fue cambiada, porque nuestro Padre Celestial está estableciendo, ¿verdad?, a Melquisedec, esta línea sacerdotal muy diferente a la línea sacerdotal de Aarón. Y dice más adelante: y aquel de quien se dice, esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar, porque manifiesto es que nuestro Adón vino de la tribu de Judá, de la cual nadie habló Moshe tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del sacerdocio acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da el testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Y es clara la palabra, amados. Y más adelante en el Hebreo mismo, capítulo 8, dice: ahora bien, el punto principal, lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Ojo, amados. Aquí dice: se sentó a la diestra del trono de nuestro Padre Celestial. No dice que Yeshua está sentado en el trono, porque muchos a Yeshua lo hacen como aparecer o enseñan mal que Yeshua es Dios. Y eso es falso, amados. Yeshua no es Dios. Aquí la palabra está clara que me dice que Yeshua está sentado a la diestra del trono de nuestro Padre Celestial. Y dice más adelante: ministro del santuario y de aquel verdadero Mizcán que levantó el Adón y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer a sí mismo. Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ordenanzas según la Torá, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando él iba a erigir el Mizcán, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, amados, la palabra es clara. Actualmente nosotros estamos oficiando según la orden sacerdotal de Melquisedec, y nuestro Padre Celestial instituye a Yeshua como Cohen Gadol según esta orden sacerdotal, según la orden sacerdotal de Melquisedec. Bien, amados, no se olviden de compartir este mensaje en sus redes sociales. Por favor, pongan me gusta, compartan este mensaje con sus conocidos, con sus amigos, con sus familias, y de esa manera nos van a ayudar a que este mensaje llegue a muchas más personas y poder colaborar con la redención final, amados. En la actualidad, nuestra comunidad, todos nosotros estamos trabajando a favor de la redención final, buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estamos poniendo nuestro granito de arena a través de enseñar la Torá como fue dado, al natural, amados, tal como fue entregado a la nación de Israel. Vamos a continuar, y aquí hay un pasaje que nos habla. Estamos en el capítulo 28, verso 4, sobre las vestiduras. Dice: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, su hermano, y para sus hijos, para que sean mis Cohen. Aquí me está hablando, amados, de las vestiduras. Si bien es cierto, amados, nosotros tenemos nuestras vestiduras como pueblo de nuestro Padre Celestial. Las vestiduras cubren nuestro cuerpo.
y debemos vestirnos de una manera recatada, ¿sí? Y nuestro cuerpo también cubre nuestra Neshama, la parte que nos conecta con nuestro Padre Celestial. Y de la misma manera, amados, los Cohen tenían las vestiduras, pero principalmente el libro de Revelaciones a nosotros nos habla de que nuestras vestiduras, amados, deben ser nuestras acciones kadosh, y nuestras vestiduras, que son nuestras acciones, que es la obediencia a la Torah, tienen que estar limpias, tienen que estar resplandecientes. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Revelaciones en el capítulo 19, Apocalipsis, Revelaciones, en el capítulo 19. Revelaciones 19. El verso 7 y 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los kadosh. Es decir, amados, que nuestras vestiduras tienen que ser resplandecientes y nuestras vestiduras tienen que estar limpias. No es nuestra alma, no es nuestra ropa, perdón, sino las vestiduras de nuestra alma, amados. La vestidura de nuestra Neshamat, que son nuestras acciones kadosh. Nuestras acciones y nuestra obediencia a los mandamientos de nuestro Padre Celestial tienen que estar limpias y resplandecientes para poder ser aceptos delante de nuestro Padre Celestial. Vamos a ver lo que dice el libro de Zacarías. Vamos a ver el libro de Zacarías, capítulo 3, referente a las vestiduras. Zacarías, capítulo 3. Y aquí está hablando de un sumo sacerdote, amados. Zacarías 3, en el verso 3 dice: y Yehoshua estaba vestido de vestiduras viles, o sea, estaban sucias, y estaba delante del Malach, y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quítale esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que te he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vestieron las ropas, y el ángel de Adonai estaba en pie, y el ángel de Adonai amonestó a Yehoshua diciendo: así dice Adonai de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré tu lugar. Escucha pues ahora, Yehoshua, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Esto es profético. Aquí está hablando también de Yeshua, amados. Nosotros no podemos presentarnos delante del altar de Hashem, amados, con vestiduras viles, con vestiduras sucias. Tenemos que ponernos a cuentas con nuestro Padre Celestial, hacer teshuvá, en caso que no hayamos hecho teshuvá, hacer retorno. ¿Qué es teshuvá? Teshuvá es una palabra hebrea que significa volver al principio. Es decir, ¿a dónde es el principio? Volver a la Torah, volver a los mandamientos de nuestro Padre Celestial, volver a la obediencia de nuestro Padre Celestial, volver al pueblo de Israel, ¿sí? Pedirle perdón a nuestro Padre Celestial por cualquier desobediencia que hayamos cometido y ponernos a cuenta, amados, con Él y con nuestro prójimo.
El llamado que hace nuestro Padre Celestial es que nuestras vestiduras, amados, tienen que estar limpias y resplandecientes delante de Él para poder cumplir el propósito por el cual Él nos ha traído a esta tierra, que es hacer su voluntad y ser luz, alumbrar, así como alumbraba la Memorat con el aceite, alumbrar a las naciones a través de la Torá de nuestro Padre Celestial. Nos vamos a quedar hasta aquí en este corto resumen que hemos hecho de esta sección de la Torá. Amados, que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a los dispersos de Israel que están entre las naciones. No se olviden de dar me gusta en el canal, suscribirse a nuestro canal y compartir este mensaje. Que nuestro Padre Celestial los bendiga y los guarde. Shalom.